Ciencias Administrativas también por hacer posible esta iniciativa. Es un honor presentar al expositor de hoy, el licenciado Eloy Durán Cervantes, economista con más de 36 años de experiencia en los sectores tanto público como privado y cuenta con una sólida trayectoria en análisis económico, evaluación de proyectos de comunicaciones y también estamos muy agradecidos de tenerlo aquí para compartir todos sus conocimientos sobre el tema. Entonces, antes de comenzar, le recordamos que pueden dejar todas sus preguntas en la caja del chat y al finalizar la ponencia vamos a pasar a responderlas. Les doy la palabra, licenciada Eloy. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Quería comenzar comentando que me parece muy interesante el interés que tienen ustedes y ligar dos conceptos que se han separado por razones metodológicas, pero ¿por qué no podríamos integrarlos en uno solo, ¿no? Que es el desarrollo de la economía en el sector privado, los bonos, y el desarrollo de la economía en el sector privado y público, que es la inversión. En el caso de los bonos, vamos a conocer un poquito más acerca de esto y ver sus características y su aplicación en la inversión pública y privada tal cual nos fue solicitado, ¿no? Entonces, comenzando rápidamente, les puedo compartir, si tienen alguna pregunta me la hacen en cualquier momento, no hay ningún problema. Los bonos son deuda. Esa es una primera idea clave, ¿no? Los bonos son deuda, perfectamente. En esta diapositiva es deuda. ¿Deuda de quién? Del que emite el bono. El bono lo puede emitir una empresa o lo puede emitir un gobierno. Él es el que adquiere la deuda y él es el que le debe plata al bonista, que es el que compra el bono, ¿no? El bono entonces sirve para estas entidades, las empresas o los gobiernos que emiten los bonos, como un financiamiento, ¿no? Para sus inversiones. Y como deuda, estas empresas o estos gobiernos se comprometen a devolver al bonista, al que compró el bono, el monto del bono, llamado capital, más los intereses que genera el bono. Estos bonos, como cualquier deuda, como la tarjeta de crédito o préstamos o cualquier línea de crédito que se tenga a nivel personal, empresarial, a nivel de gobierno, debería servir para financiar la compra de activos, para financiar inversiones, inversiones que luego pueden generar una rentabilidad social o económica. No debería financiarse con bonos el gasto corriente permanente, porque luego no hay forma de reembolsarle a los bonistas lo que ellos han invertido en la compra de los bonos. Entonces, tres ideas de esta primera diapositiva es que los bonos son deuda. Dos, la adquieren los que emiten los bonos, que son empresas o gobiernos, para financiar sus inversiones. Y tres, que a los bonistas al final del plazo acordado se les va a devolver el capital más en las condiciones que se establezcan los intereses que genera ese préstamo. Vamos a la siguiente entonces. ¿Quiénes participan en una operación de bonos? Bueno, lo dijimos ya, el emisor, es decir, la empresa que emite los bonos o el gobierno que emite los bonos. ¿Quién más participa? El bonista, es decir, el inversionista que compra los bonos. ¿Quién más participa? El intermediario. Esta es una entidad que facilita tanto la emisión como luego la colocación de los bonos, digamos la bolsa de valores, ¿no? O un agente de bolsa, ¿no? Cuatro, ¿quién califica los bonos? Hay agencias clasificadoras que ven los riesgos, evalúan los estados financieros, los proyectos y las proyecciones, tanto de los gobiernos como de las empresas. Y estas agencias calificadoras lo que hacen es ponerle un puntaje o a la empresa o a los bonos, o al gobierno o a los bonos.
Con este puntaje que pone la agencia clasificadora, ya los bonistas o los potenciales bonistas, los inversionistas que quieren comprar estos bonos para financiar las inversiones de las empresas y gobiernos, ya tienen una señal, ¿no? Son bonos. Por ejemplo, hay bonos que son muy cotizados, ¿no? Los bonos de los estados, ¿no? Los bonos del Tesoro americano, por ejemplo, son muy demandados. Hay bonos que son demandados, pero solamente por algunos agentes que son muy propensos al riesgo, porque no valen mucho. Los bonos basura que le llaman, ¿no? Bonos de entidades que no tienen mucha relevancia, mucha confiabilidad y que la gente compra con la expectativa de que puedan generar mucha rentabilidad, aunque lo más probable es que no la tengan y que se pierda la inversión. Esto se logra con la calificación de las agencias calificadoras. Por ejemplo, en la clasificación de riesgo de los países de América Latina, Chile, Uruguay, Panamá y Perú son los primeros calificados, ¿no? Venezuela es el último. Ecuador, Bolivia, Argentina, que atravesaron en algún momento situaciones complicadas, también tienen una calificación muy elevada, ¿no? No positiva. ¿Quién más participa en una operación con bonos? El mercado. En ese caso, la bolsa de valores, que es el lugar donde se negocian los bonos. Y finalmente participa el Estado. El Estado ya en otro rol, no el rol de que emite los bonos, sino el rol del que da normas para el funcionamiento de este mercado secundario. Es decir, ellos supervisan, regulan las condiciones en las cuales se negocian los bonos. Esto lo hace la supervisión de mercado de valores. Vamos a la siguiente. Ahora entramos a un tema más grande, general, luego vamos a ir aterrizando a algo más particular. Financiamiento de un proyecto. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos financiamiento interno o financiamiento externo. Financiamiento interno. ¿Cómo hace la empresa para financiar su inversión, su proyecto? Primero con capital, ¿no? Los socios aportan capital y con ese capital es que se financian las adquisiciones de la empresa. También ya la empresa está en marcha y podrían los socios en una sesión acordar incrementar ese capital, ¿no? Entonces, con ese incremento de capital financian esa inversión. Esa es una de las modalidades más directas para financiar una inversión, un proyecto. Otra es con las utilidades, ¿no? Se establecen reglas entre los socios capitalistas bajo las cuales no todas las utilidades reparten dividendos, sino que parte de esas utilidades se reinvierten en la propia empresa, ¿no? Entonces, parte de esas utilidades generadas pueden servir para financiar algún proyecto. Una tercera opción de financiamiento de un proyecto al nivel interno de la empresa es vendiendo algún activo. Y con la venta del activo generan liquidez para hacer su financiamiento. Una cuarta opción es reducir gastos, ¿no? Hay gastos que se iban a hacer y ya deciden no hacerse. Y una quinta opción que tiene la empresa para, por sus propios medios, financiar un proyecto es generando economías, ahorros, ¿no? Es decir, donde pensaba gastar más, gasta menos. Y con esa diferencia puede conseguir dinero para financiar algún proyecto. Estas 5 formas son las cuales tiene la empresa para financiar un proyecto. Veamos el financiamiento externo. Siguiente, por favor. Recurrir a algún inversionista, los business angels o el capital de riesgo. Estos son inversionistas que son superavitarios en capital, que están viendo los mercados, teniendo posibilidades para invertir en las empresas que ellos consideren más atractivas. Estas son personas, digamos, capitalistas que el único interés que tienen es poner dinero para luego obtener una rentabilidad. También en algunos casos les interesa participar en la gestión de la empresa.
como socios. Entonces, prestamos dinero, pero pedimos un espacio en el directorio. Y en algún caso también ponen condiciones para ocupar la gerencia. Ponemos dinero, ocupamos un espacio en el directorio y queremos que el gerente de proyectos, que el gerente general, que el gerente financiero sea una persona de nuestro grupo empresarial que está aportando. Así funcionan los business angels, capital de riesgo, en general todos los inversionistas externos privados. ¿Dónde se ve mucho esto de capital de riesgo? En los startups. Estas iniciativas de innovación salen al mercado a levantar recursos, ¿no? Y hay los unicornios y luego han aparecido otras empresas ya con capitales conseguidos de inversionistas en el mercado abierto de 100.000 millones de dólares, ¿no? 10 millones, 1 billón de dólares. Son empresas que salen al mercado libremente a cotizar, no estando en bolsa de valores, levantan el dinero en el mercado. Perú está cerca de tener un startups, ¿no? Pero en América Latina ya tenemos más de 100 y en el mundo tenemos más de 10.000. Esta es una forma. Otra forma es con los proveedores directamente. Yo quiero hacer un proyecto, necesito comprar algunas máquinas, directamente la casa comercial que me vende la máquina me puede dar un crédito sin pasar por el banco, solo con esa casa comercial. También directamente o a través de la banca puedo hacer un leasing, ¿no? Entonces lo alquilo con una cuantía un poco mayor a la normal, con la condición de que al cabo de unos meses de pago de alquiler ya el bien es propio, ¿no?, de la empresa, leasing. Una tercera forma de financiamiento externo es la banca, ¿no? Conseguir de alguna entidad financiera un préstamo o una línea de crédito para financiar alguna inversión, ¿no? Sea con garantías en la propia cuenta, con garantías hipotecarias, ¿no?, o prendas, etc. Una cuarta forma que tienen las empresas de financiar un proyecto, sus activos, es con una subvención del Estado. El Estado ha tenido recientemente buenos fondos para subvencionar algunas iniciativas. Por ejemplo, el Proinnovate, Innovate Perú, ¿no? Ha financiado muchísimas y diversas iniciativas, casi 400 millones, para proyectos de innovación, ¿no? Por ejemplo, Penipa, que lo conozco bastante bien, ¿no? Ha financiado inversiones de privados, no avancemos por favor, inversiones de privados en pesca y apicultura, ¿no? Entonces se ha producido zapatos con piel de caimán, ¿no? O paiche en la zona de Chiclayo Ferreñafe, que es una principal exportadora de carne de paiche envasado, y muchas otras iniciativas, tanto en la sierra como en la selva principalmente, ¿no? También por la misma cuantía. Y similar a estas, muchas otras inversiones que el Estado ha financiado, ¿no? Por ejemplo, agroideas, ¿no? En cacao, en café, en leche, en queso, en cuyes, también muchas iniciativas financiadas. Los Procompites, que tienen los gobiernos regionales y locales para financiar inversiones privadas directamente, donde el Estado pone el dinero, como en todos los casos, pero a veces hay cofinanciamiento del propio privado. Y una quinta posibilidad para financiamiento externo a la empresa es con factoring. Es decir, las facturas que tengo por cobrar, hay una norma que promueve que las facturas se paguen en 60 días, pero las facturas se pueden pagar en algunos sectores más lentos, como la construcción, por ejemplo, se pueden pagar hasta en 180 días, ¿no? Y si la empresa puede obtener liquidez si va a la bolsa y entrega sus facturas a una empresa que va a cobrarlas en el momento que venzan estas facturas, pero ya la empresa consigue liquidez, ¿no? Por este intercambio de facturas por liquidez, la empresa que adquiere las facturas paga un monto menor al que dicen las facturas, ¿no?, para tener su rentabilidad.
El factoring es pues una iniciativa de financiamiento externo desde el mercado. Otras son las acciones. Acciones de las empresas que en función del desempeño económico y de la capacidad gerencial pueden ser variables, ¿no? Pueden tener mucha rentabilidad, pueden tener poca rentabilidad. Por ejemplo, lo que está pasando en la bolsa de valores ahora con las acciones de las empresas mineras, ¿no? El cobre está batiendo récord histórico en su cotización, el oro está batiendo récord histórico en su cotización y las acciones de las empresas mineras en la bolsa de valores que están dedicadas a comercializar oro y cobre están a muy buenos precios, con muy buena rentabilidad, ¿no? Y no se quedan atrás también otros metales como la plata, el zinc, el molibdeno, el estaño, el plomo. Entonces, las acciones mineras, por ejemplo, son cotizadas de esta forma. Y así como pueden subir como ahora, también podrían bajar. Por eso les llaman renta variable, ¿no? Y finalmente los bonos, que es la materia de hoy, que les llaman renta fija. Mientras que las acciones pueden ir variando, la rentabilidad de los bonos no varía, se establece en el mismo papel, ¿no? En el mismo papel se establece que el bono vale tanto y que se paga en tales fechas con esta tasa de interés. Y eso no cambia nunca, ¿no? O generalmente no cambia, ¿no? Entonces tenemos, además del factoring, las acciones que son la renta variable y los bonos que son la renta fija. ¿Qué tipos de bonos tenemos? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos bonos corporativos, bonos temáticos y bonos cuya denominación varía según la tasa que se establezca. Corporativos. ¿Qué son los bonos corporativos? Son bonos que emiten las empresas para financiar sus operaciones o la expansión de sus operaciones. Una sucursal, por ejemplo, una nueva sede. También hay los bonos temáticos, ¿no? Con alguna particularidad. Por ejemplo, bonos verdes vinculados al ambiente. Bonos sociales vinculados a alguna actividad propiamente, ¿no? Financiar algunas iniciativas en educación, en salud, atención a grupos sociales, o los bonos sostenibles, ¿no? Es una combinación de bonos verdes con sociales, ¿no? Y también tenemos los bonos cuya denominación cambia según la tasa, porque en la mayoría de los bonos la tasa es fija, pero también existe bonos que pueden tener una tasa variable, ¿no? Y se establece que en función del desempeño de la empresa, porque la empresa puede tener un resultado extraordinario luego, podría financiarse, podría entregarse una tasa mayor, por eso le llaman variable, ¿no? Una tasa cupón cero, que le llaman, ¿no? O una tasa basura, ¿no? Cuando finalmente luego de tantos avatares el bono no puede ser redimido por la empresa porque no tenía la confiabilidad que hubiese sido deseable. Siguiendo con esto, para inversión pública ahora, tenemos los bonos globales y los bonos soberanos. Los bonos globales son aquellos bonos que los gobiernos emiten a nivel internacional para que cualquiera los pueda comprar. Y los bonos soberanos son aquellos que el gobierno emite, ¿no? Y figuran como deuda pública y cuentan con el aval del Estado, ¿no? Es decir, el Estado se hace responsable del financiamiento de dichos bonos. Por ejemplo, en el Perú, el que emite bonos es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y a veces hay bonos a nombre de algunas entidades, pero cuentan con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Veamos ahora otro temita, ¿cómo se financia la infraestructura? Acá tenemos dos formas de financiamiento, ¿no? La finanza corporativa y la finanza del proyecto, ¿no? Corporate Finance, Project Finance. Pues la finanza corporativa. La siguiente, por favor.
Se diferencian estas porque la financia corporativa se centra en la gestión de la empresa, mientras que la finanza del proyecto se enfoca en la gestión del proyecto. Entonces, cuando hablamos de finanza corporativa, el financiamiento de una inversión, es la empresa, el inversionista, pero sobre todo el inversionista, va a estar viendo la gestión financiera de la empresa. Y en la finanza del proyecto va a estar viendo la gestión financiera del proyecto. Es decir, si yo confío en estos bonos, son, en el caso uno, porque la empresa me da confianza con sus flujos de efectivo, favorables y desfavorables, me da confianza la empresa, ¿no? El segundo es no la empresa, sino solamente el proyecto que hace la empresa. Solamente se toma en cuenta la inversión que va a hacer la empresa y los flujos que esa inversión va a generar. Por ejemplo, esta empresa decide hacer un proyecto de energía, ¿no? De gas, y requiere financiamiento, ¿no? Entonces, la persona que le presta a través de bonos u otra modalidad, lo que ve es cuántos servicios de energía, de gas va a vender, cuántos recursos va a obtener y si esos recursos son suficientes para financiar la inversión que se está llevando a cabo, ¿no? Y por lo tanto, redimir esos bonos y pagar los intereses que se acuerden. Vamos a la siguiente. Decíamos que la finanza corporativa o corporate finance veía la gestión financiera del proyecto, es decir, de la empresa, perdón, es decir, los activos que tiene la empresa y los flujos de efectivo que tiene la empresa. A ver si estos activos me dan la garantía de que se puedan devolver esos bonos o este flujo de efectivo es tan favorable que permita redimir, devolver, reembolsar esos bonos. En el caso del Project Finance, lo que decíamos es que se enfoca en la gestión del proyecto. Entonces, acá vamos a revisar los activos que tiene el proyecto, los flujos de efectivos que tiene el proyecto y el contrato que tiene el proyecto. Quieren hacer, por ejemplo, una carretera, ¿no? Entonces, hay que ver el contrato que establecen para hacer la carretera. Por ejemplo, en el caso peruano hay carreteras donde el Estado asegura un mínimo de circulación de vehículos. Es decir, cada vehículo que pasa por la carretera paga el peaje, ¿no? Pero el Estado garantiza que por lo menos un número mínimo de vehículos pasará por ese peaje. Si el número de vehículos que pasa por el peaje es menor al acordado, el Estado pone el dinero que se necesite para llegar a ese mínimo. Esto hace que la rentabilidad se asegure y que por lo tanto los bonos sean más confiables. Entonces, además de revisar los activos y el flujo, es importante revisar el contrato que regula esta inversión en este proyecto del Estado. Según el uso, el de finanzas corporativas, el siguiente por favor, más se usa para proyectos a corto plazo, ¿no? Porque, digamos, se puede estimar con mucha precisión cuál va a ser el desempeño de los indicadores financieros de la empresa en el corto plazo. Y si queremos pensar en proyectos de largo plazo, es mejor financiarlo bajo el enfoque de finanzas del proyecto, es decir, ver simplemente el proyecto, cómo está proyectado a largo plazo para ver si los flujos permiten garantizar la devolución de esa inversión del bono. Y un poquito descremar este análisis que se hace de todas las inversiones o situaciones que puedan comprometer el éxito del proyecto, ¿no? Entonces, para corto plazo usamos mejor la gestión financiera de la empresa y para largo plazo la gestión financiera del proyecto. Vamos a la siguiente. Queríamos ver también para los bonos cuál es su aplicación para la gestión, ¿no?
para la inversión privada y pública. Entonces acá tenemos para la inversión privada primeramente. Uno, sirve para financiar. Los bonos sirven para financiar a las empresas. No es muy fácil para las empresas tener montos de dinero estacionados para usarlos en el momento que se requiere hacer la inversión. Por lo general, nadie guarda dinero. El dinero se está moviendo en mercadería, en acciones, para gestionar la empresa. Pero si hay la necesidad de hacer una inversión, entonces los bonos sirven para financiar a las empresas en ese momento. Una segunda aplicación que tienen los bonos en la inversión privada es que permite gestionar los pasivos. Por ejemplo, hoy día el gobierno peruano ha autorizado una operación de endeudamiento, pero no es para tomar deuda para nuevos proyectos, sino para tomar deuda para refinanciar anteriores proyectos. Entonces se está emitiendo deuda nueva con tasas de interés más bajas y plazos de repago un poquito más largos. Y con esa deuda que se está obteniendo por producto de los bonos, el gobierno está pagando por anticipado otros bonos, bonos más antiguos, con tasa de interés más alta y con plazos de vencimiento más cortos, ¿no? Entonces se pueden gestionar los activos con los bonos. También se puede hacer para refinanciar deudas o para financiar mejor otras deudas. Finalmente, otra aplicación de los bonos es que me permite acceder a mercados internacionales. Entonces yo soy la empresa X que produzco un material para construcción de mucha innovación, de mucha actualidad, de mucha proyección a futuro. Digamos, ahora estamos viendo el HPL, ¿no? Que es un laminado, unas láminas de alta presión, ¿no? Y se arman construcciones con este material HPL que pueden durar 40 años, 70 años, a un costo bajísimo. Lo que cuesta 60 millones puede costar 10 millones. Entonces, esta posibilidad de yo emitir bonos en el mercado internacional, por ejemplo, para financiar una inversión en construcciones con HPL, me permite acceder a estos mercados internacionales y que los mercados internacionales me conozcan y conozcan mi inversión y poder obtener algunas relaciones con potenciales clientes para seguir creciendo en mi empresa, ¿no? Entonces, el acceso al mercado internacional es una variable importante de la utilidad de los bonos para la inversión privada. Seguimos en lo mismo, pero visto desde otra óptica. La siguiente, por favor. Los bonos en una inversión privada sirven para los inversionistas, personas que de repente tienen un dinero inmovilizado y que están buscando una opción para tener rentabilidad con ese dinero, ¿no? Digamos, ahora se discutía mucho esto de las AFPs, ¿no? Imagínense una persona que ha retirado su AFP y no tiene decidido dónde invertir. Bueno, los bonos es una forma de invertir, ¿no? Una de las tantísimas formas de invertir. Y se convierte entonces los bonos en una opción para el inversionista que quiera invertir. Otro es que diversifica la cartera. El inversionista normalmente hace préstamos, el inversionista normalmente compra acciones en la bolsa de valores, pero otra opción es que el inversionista compre bonos. No va a ganar mucho como las acciones, que suelen tener indicadores de rentabilidad más altos, pero sí es una inversión más segura, porque con las acciones yo puedo ganar mucho o puedo perder también. Con los bonos siempre voy a ganar. No voy a ganar mucho, pero voy a ganar. Entonces diversifico la cartera. Y no solamente diversifico la cartera que está compuesta por préstamos, por acciones, sino también ahora por bonos, sino que además también tengo riesgos
más moderados, porque al ser de renta fija yo ya conozco la temporalidad, cuándo me van a redimir el bono, cuándo me van a pagar y qué monto me van a pagar. No como las acciones que no tengo claridad de en qué momento me van a pagar y cuánto me van a pagar, aunque pueda parecer mucho. Entonces diversifico la cartera y también adquiero riesgos más manejables, moderados. Flexibilidad, los bonos ahora tienen plazos y tasas muy diferentes para todos los gustos, digamos, ¿no? Había antiguamente bonos que se emitían a 1, 2, 3, 5 años. Hoy hay bonos de 30 años o más y hasta de 100 años se han emitido bonos el país. Y tasas a elegir hay variadas según lo que el mercado determine, ¿no? ¿Qué más tenemos como aplicaciones de los bonos en inversión privada? Avanzamos, por favor. Lo que tenemos es que los flujos son predictibles. Como decíamos, yo adquiero bonos, soy un inversionista y ayudo a que la empresa pueda financiar su inversión. Y lo que yo tengo como inversionista es un papel que me dice cuánto voy a recibir de dinero, en qué momento y por qué concepto. Por redención de los bonos, por pago de intereses, ¿no? Entonces yo sé exactamente cuánto y cuándo voy a cobrar la cantidad que esté determinada en el bono. Entonces son flujos que se pueden predecir. 4, preservación del capital, ¿no? Al cabo del plazo de redención de los bonos, digamos bonos a 3 años, después de 3 años yo voy a tener el mismo capital que tuve inicialmente y el cual me ha permitido además ganar un interés, ¿no? Pero no voy a perder ese capital. Con las acciones podría perder, podría ganar mucho más también, pero podría perder. Entonces yo conservo mi capital. 3, en este aspecto también, puede haber bonos que tengan algunas características como por ejemplo son indexables, es decir, se cubren contra la inflación. Hoy no hay mucho esto. Perú tiene una tasa de inflación cercana al 2% anual, pero antiguamente sí eran interesantes que estaban saliendo bonos indexados a la inflación. Es decir, el bono no perdía dinero, no perdía valor, porque conforme avanzaba la inflación, avanzaba el valor del bono. También hay bonos indexables entonces a la inflación. Y otra característica de los bonos como parte de la inversión privada es que el bonista tiene el bono que ha servido para que la empresa haga su inversión, pero el bonista, si tiene algún momento de liquidez o de necesidad de liquidez y se ha quedado con el bono y no es la fecha en que le toca cobrar ese interés o redimir ese bono, lo que puede hacer el inversionista es ir a la bolsa de valores y vender sus bonos, ¿no? Y obtiene liquidez por ellos. Entonces acá tenemos algunas de las características de los bonos, cómo impactan estos en inversión privada. Sirven para financiar a las empresas, decíamos. Regresamos por favor un par de diapositivas. Sirven para financiar a las empresas, para gestionar los pasivos de la empresa, para refinanciar la empresa, para buscar mejores opciones de financiamiento, para acceder a hacerse conocido y hacer negocios a nivel internacional también. Siguiente. En otro aspecto también lo que vemos es que son una inversión más para los inversionistas, que así, la anterior por favor, que así estos inversionistas pueden diversificar su cartera. A su vez, dentro de su cartera pueden tener esta opción de los bonos que tienen un riesgo moderado porque todo está establecido ya en el papel, ¿no? La cantidad, el interés y las fechas en las cuales va a recibir ese dinero. Y finalmente, dentro de todos hay bonos para todos los gustos, ¿no? Con diferente duración o diferente interés. Y finalmente, la siguiente, hemos visto que los bonos para la inversión privada
son predictibles, ya se conocen los montos en el tiempo. Permiten conservar el capital no va a perder valor porque el bono se devuelve al final del plazo completo, más los intereses que se pagan conforme se acordó los mismos. Pero si hubiese algunos casos de países que tienen inflación, los bonos podrían ser indexados a la inflación. Entonces, no perderían valor respecto de la inflación. Y si el bonista tiene alguna necesidad de liquidez, puede ir al mercado secundario, a la bolsa, y vender sus bonos, ¿no? Y obtener la liquidez que necesita y traslada su bono a otro inversionista. Y él recupera su dinero. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora revisemos el impacto que pueden tener los bonos en la inversión pública. Ya como para cerrar el tema y discutir un poco entre nosotros de algunos temas de interés. Con los bonos, los gobiernos pueden tener más fuentes de financiamiento. Los gobiernos tienen la recaudación de impuestos, tienen la generación directa de dinero a través de la venta de activos, tienen las rentas que vienen de la explotación de los recursos naturales y tienen la deuda con cooperantes, la deuda con otros países, ¿no? Los bonos son una fuente adicional de financiamiento para los gobiernos. Para los gobiernos que desean hacer inversiones, podría abrirse la opción de los bonos, salir a colocar bonos en el mercado internacional. Entonces son más fuentes de financiamiento, que además son diversas. Y además, por esencia, los bonos son a largo plazo. Por lo tanto, son la mejor opción para financiar proyectos, porque son de largo plazo. Hace unos años, pocos años, el gobierno peruano ha emitido bonos a 100 años, ¿no? Para que vean ustedes el financiamiento largo y conveniente que puede tener un gobierno con los bonos para financiar sus inversiones. Seguimos. Entonces, los que compran estos bonos, los inversionistas, los bonistas, indirectamente están aportando al desarrollo del país, porque el gobierno, que es una entidad pública, lo que hace con los bonos son proyectos de inversión pública. Entonces, para buscar el desarrollo del país. Los bonistas, entonces, aportan a este desarrollo del país al comprar los bonos. También estos bonistas contribuyen al cierre de la brecha de infraestructura y contribuyendo con la inversión pública, los bonistas y los bonos impactan no solamente en el proyecto y su ejecución, sino también en el empleo que se genera, en el desarrollo y en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Siguiente, por favor. Acá teníamos que los bonos para inversión pública son diversos, ¿no? Hay los bonos verdes, sostenibles, sociales, perdón, que se retribuyen, que se remuneran, que se redimen según las condiciones que se establezcan, ¿no? Para acciones que favorezcan el medio ambiente, que sean sostenibles desde el punto de vista social, que aporten a algunos sectores sociales como educación, como salud. Por ejemplo, les llaman bonos de impacto social, BIS, bonos de impacto social. En Chile, en el norte de Chile, hay escuelas que se financian con privados, ¿no? Y el privado, por brindar su servicio de educación, eh, cobra del Estado, ¿no? Pero la condición tal es que cobra siempre que los niños hayan tenido un aceptable logro de aprendizaje. En Argentina hay cárceles, ¿no?, que brindan servicios con el privado y el Estado les paga una vez que los presos hayan adquirido cierto nivel de resocialización, ¿no?
Los bonos que financian inversión pública, que es muy variada, que es muy estable, permiten que el mercado de valores se nutra de otras inversiones más variadas y más estables. Y finalmente, siguiente, las inversiones están orientadas a generar la rentabilidad social y estos bonistas que han comprado los bonos del Estado esperan que su inversión les sea reembolsada al final del periodo, y esto aporta transparencia a la gestión de los bonos y de paso a la gestión del Estado que utiliza los bonos para financiar su inversión. El inversionista quiere saber si su inversión ha servido para financiar el proyecto y por lo tanto el Estado está en la obligación de dar cuenta de lo que ha hecho con el dinero que recibió de los bonos. Entonces se genera más transparencia en la gestión del Estado. A su vez, pueden mejorar bastante la reputación del gobierno, ¿no? El gobierno que emite bonos tiene otro nivel de evaluación. Perú generalmente ha sido un buen manejador de bonos, ¿no? Ha emitido bonos, pero ya el logro mayor fue hace unos pocos años cuando emitió bonos a 100 años, por ejemplo. Ya eso lo han hecho muy pocos estados en el mundo en la historia, ¿no? Y si un estado mejora su reputación al emitir bonos, más la mejora aún cuando amortice esos bonos, cuando pague esos bonos, cuando redime, cuando reembolsa, cuando le paga los intereses a los bonistas. Un gobierno que emite bonos y no cumple, sufre la desacreditación y ninguna entidad le va a prestar. Pierde confiabilidad, se eleva el indicador de riesgo país. Los inversionistas no hacen mayores inversiones ya en el país porque el gobierno ha fallado con la amortización de los bonos, ¿no? Con la devolución de su dinero a los bonistas. Perú, afortunadamente, y muchos países no tienen ese problema y pueden cumplir con devolver su dinero a los bonistas y con cumplir con los intereses oportunamente con los bonistas. Y entonces ya no solamente tiene más reputación por ser un buen emisor de bonos, sino también por cumplir con pagar a los bonistas. Eh, También puede ser los bonos en inversión pública una buena herramienta de política pública, ¿no? Porque se puede concordar con el mercado internacional, recibir financiamiento para determinadas inversiones, por ejemplo en educación, por ejemplo en infraestructura para servicios para el desarrollo económico, como telecomunicaciones, energía, internet, telefonía, agua, vías, ¿no? Y finalmente también el Banco Central puede usar los bonos para regular el mercado, ¿no? La tasa de interés, la liquidez. Por ejemplo, si hay mucha liquidez en el mercado, ya sabemos esto de nuestras clases de monetaria, si hay más liquidez en el mercado para la misma dotación de bienes, lo que va a haber es inflación. ¿Cómo hacemos para que no haya inflación? Bueno, hay que aumentar la producción de bienes para ofrecer al mercado. Pero eso toma un tiempo. Entonces lo que podemos hacer ahora es retirar un poco de liquidez del mercado. ¿Qué hace el Banco Central? Compra bonos, ¿no? Y entonces mete bonos al mercado y retira soles del mercado. Y así va regulando la liquidez y va regulando la inflación. A su vez, estos bonos sirven para regular la tasa de interés, ¿no? Bonos con más tasa de interés o bonos con menos tasa de interés para ir regulando y manteniendo la tasa de interés en niveles confiables, ¿no? Que sean por lo menos superiores a la inflación y que no sean tan excesivos para que tengan más predictibilidad.
Bueno, este es más o menos algunas de las pinceladas que teníamos hoy para presentar y con ustedes generar una discusión y quedo atento a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias al licenciado Durán por la excelente presentación. A continuación, vamos a dar paso a las sesiones de preguntas y agradecemos a quienes ya han enviado. Buenas noches, ¿se me logra escuchar bien? ¿Sí? Ok. Bueno, como mencioné anteriormente, muchas gracias al licenciado Durán por su presentación y a partir de ahora vamos a dar paso a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Y agradecemos a quienes ya han enviado su. Como primera pregunta tenemos, utiliza el Estado, perdón, los bonos para financiar los proyectos. ¿Perdón? Le repito la pregunta, ¿cómo utiliza el Estado bonos para financiar los proyectos públicos? Bueno, el Estado peruano dedica el 25% del presupuesto del año a la inversión pública. Y esta inversión pública, más o menos un sexto, entre 15 y 20% se financia con bonos. La gran mayoría de la inversión del Estado, como del presupuesto del Estado, se financia con eh, impuestos y una parte pequeña con deuda y otra parte con bonos. Bien, aquí tenemos una pregunta de un compañero de Jean-Pierre Salvador, que nos comenta, buenas noches, muy buena información referente a los bonos y sobre todo precisa. Se sabe que los bonos ofrecen una rentabilidad más segura que las acciones, pero ¿de qué manera los intereses que se reciben por ellos se ven afectados por el contexto económico externo? Sí, bueno, la pregunta puede tener dos respuestas, ¿no? En el Perú de hace unos años no era una buena inversión bonos, ¿no? Porque la inflación corría más rápido que los bonos. Y como los intereses y el capital se perciben al final o en el tiempo, entonces uno entrega el dinero ahora, pero en el tiempo ya pierde valor o perdía valor, ¿no? Eso puede estar pasando en algunos países tipo Venezuela o Argentina, bueno, cada vez menos, o Ecuador o Bolivia, ¿no? Que todavía tienen tasas altas de inflación. Turquía, Polonia están un poquito complicados también. Algunos países africanos tienen tasas elevadas. En general, en el mundo no hay más de 5 o 10 países con tasas de inflación mayor al 100%, ¿no? El Perú tiene una inflación anual de 2%. Pues no resulta ahora ser una complicación tan grande esto de la inflación para los bonos. Una cosita más que es del día. Hoy se publicó la aprobación de endeudamiento de bonos soberanos para tres gobiernos regionales, para Ucayali, para Cusco y para Purímac, ¿no? Entonces ya tienen ahí carteras de más o menos 1.500 millones de soles que van a ser financiados con bonos del Estado peruano. Bien, gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Ana Flavia Graciano, que nos pregunta, ¿qué debe considerar un inversionista al momento de adquirir bonos emitidos por una empresa privada?
Bueno, lo primero que debería hacer el inversionista es mirar la calificación que dan estas clasificadoras de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado peruano emite bonos, hay tres calificadoras muy ranqueadas, ¿no? Moody's es una de ellas, y uno se deja orientar por las recomendaciones de Moody's de los países, ¿no? Por ejemplo, Perú es uno de los pocos países en la región que tiene grado de inversión, ¿no? Es uno de los más confiables. Chile, Colombia, Costa Rica también lo tienen. Eh, entonces, estas empresas que califican la gestión son las que nos pueden dar más luces de cuál bono es mejor que cuál, ¿no? Y hay que ver cómo califican al país, cómo califican a la empresa, cómo califican a los bonos. Ellos dan recomendaciones y según la calificación que ellos le pongan, tengo yo más o menos seguridad en la inversión que puedo hacer. Bien, aquí el compañero Carlos Blas nos pregunta, ¿cuáles son los principales requisitos para que una empresa pueda hacer su primera emisión de bonos? Bueno, hay que cumplir ciertas reglas y eso está establecido en las normas. Lo mejor es acercarse a la bolsa de valores a través de una agencia de bolsa y ver cuáles son los requisitos para poder hacer esta gestión exitosa de la emisión de los bonos y la colocación de los bonos, ¿no? Porque una es la emisión y han habido casos también interesantes donde se ha podido emitir bonos, pero no han tenido una salida tan rápida y la empresa no ha podido conseguir el financiamiento tan inmediatamente como lo había deseado, ¿no? Y también ha habido casos interesantes de empresas que sacaron bonos y han sido muy, muy cotizadas en el mercado y se han acabado rápidamente y hubo la posibilidad de colocar más bonos y así se hizo, ¿no? Por ejemplo, esta que hablamos de las startups, ¿no? Los unicornios. Perú no tiene ningún unicornio, pero Brasil tiene más de 100, ¿no? La región tiene casi 500, 600 y en el mundo hay más de 10.000, ¿no? Y hay empresas que pueden hacer una colocación de bonos de 100 millones, como el caso peruano, y hay empresas que pueden hacer una emisión de bonos de 10.000 millones, ¿no? Entonces, así es como las empresas van adquiriendo. Es un poquito así como la tarjeta de crédito, ¿no? Aquel que tiene tarjeta de crédito y que la usa bien y que paga a tiempo, no la cuota mínima, sino el consumo, va a estar siendo observado en los mercados financieros y va a tener un ranking, ¿no? Y es más confiable. Si quiere pedir un préstamo, le van a dar seguramente un préstamo si tiene un buen desempeño con su tarjeta de crédito. Lo mismo pasa con los indicadores financieros de la empresa y los bonos, ¿no? Bien, antes de pasar a nuestra última pregunta, queremos recordarles que en unos momentos ya se encuentra disponible en el chat del Zoom una encuesta de satisfacción, la cual su opinión es muy importante para poder seguir mejorando nuestras actividades y les pedimos que por favor se tomen un minuto para completarlo. Bien, ahora sí, pasamos con la última pregunta. Para nosotros, como estudiantes, ¿qué recomendaciones nos daría si estamos interesados en invertir en los bonos? Bueno, en realidad ahora hay mucha más posibilidad de intervenir en este mercado de bonos, ¿no? Yo les cuento mi experiencia. Cuando yo estaba en la universidad hace muchos años, había dos revistas de economía, ¿no? Semana Económica y Medio de Cambio. Me gustaba más Medio de Cambio, ¿no? Medio de Cambio tenía una sección para bolsa. También los diarios, el diario de Gestión, que se especializó en economía, eh, ya desplazó a todos los demás diarios que hablaban de economía, como El Comercio y otros más antiguos.
En el diario de gestión uno encuentra las cotizaciones del mercado de valores, ¿no? Encontraba, mejor dicho. Hoy las podemos ver en la web, ¿no? Entramos a la página de la Bolsa de Valores y vemos cómo van evolucionando las cotizaciones de las empresas día tras día, ¿no? Entonces, una forma de acercarse a esto es ver cómo ha evolucionado en el tiempo la cotización de estas acciones, ¿no? O quiénes son las empresas que están interesadas en emitir bonos, ¿no? Por ejemplo, hoy día, no es muy agradable quizá citar nombres propios, pero hoy día Claro y Telefónica podrían requerir bonos para financiar y las dos van al mercado de valores, ¿no? Entonces yo tengo que analizar cuál podría ser una mejor opción de bonos. Por un lado tengo Telefónica, que ha perdido 5 puntos del mercado, que acaba de vender su participación accionaria a una empresa argentina, y no solamente en Perú, sino bueno, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Colombia. Entonces, que ha ido al Tribunal de Estados Unidos para refinanciar sus deudas, ¿no? Entonces, como que no es muy confiable si Telefónica quiere emitir un bono. Y por el contrario, Claro ha ganado cotización en el mercado, se ha consolidado como líder en América Latina en telecomunicaciones. Claro, parece un poquito más atractivo como emisor de bonos, ¿no? Luego veamos los últimos indicadores de estas dos empresas, ¿no? ¿Cuántas utilidades ha tenido cada una de ellas en los últimos 3 años, ¿no? ¿Cuántos bonos han emitido y cómo han cumplido con los bonos? ¿Cómo se ha movido la cotización de las acciones en la bolsa de valores? Viendo estos indicadores, yo podría tener una mejor información para decidir cuál de los bonos es más atractivo, ¿no? Los invito a seguir en la web la evolución día tras día de la bolsa de valores y así ir haciendo algunos análisis poco a poco. Leer las notas económicas y en la web tenemos la posibilidad de googlear y encontrar información económica que a mí me hubiese gustado tenerla hace 30, 40 años cuando recién empezaba a ver estas cosas, ¿no? Hoy tenemos todo el mundo a nuestra disposición con el mouse y podríamos nosotros explotar mejor la información para tener más satisfacciones en el mercado como inversionistas. Bueno, quisiera agradecer al licenciado Durán por responder todas las preguntas. También agradecerle mucho por compartir su experiencia tan enriquecedora, que nos es de mucha ayuda, también por compartirnos su conocimiento y también a CEU por todo su apoyo en la organización de este evento. A todos los asistentes, gracias por su tiempo y participación en el evento. Esperamos que esta conferencia haya sido informativa y enriquecedora y les recordamos completar la encuesta de satisfacción si es que aún no lo han podido hacer. Con esto concluimos nuestra conferencia de hoy. Que tengan muy buenas noches y les agradecemos de todo corazón.